Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Gracias por atendernos. Asdrúbal, quisiera comenzar porque leímos esta mañana entre nuestros titulares que el Observatorio Venezolano de Finanzas habla de una inflación de mayo de 10,1%, pero llama la atención que sería 6,5 puntos por encima de lo que fue en el mes anterior, es decir, en abril. No sé si coincide con las cifras que maneja Ecoanalítica, pero sobre todo me interesa saber por qué ese salto, qué pasó en marzo y qué pasó en abril, qué pasó en abril y qué pasó en mayo, parecen unas cifras tan distintas. Sí, fíjate, Román, digamos que las cifras nuestras también muestran una leve aceleración allí en la inflación. Menos pronunciada que la de del observatorio, pero en todo caso hay unos factores, digamos, que tienen que ver con la dinámica interna propia de Venezuela y también factores externos, ¿no? Porque nosotros no podemos estar aislados. El primer elemento, obviamente, tiene que ver con el aumento o el desplazamiento que hubo en la tasa de cambio. Recuerda que la tasa de cambio tuvo un largo periodo de estabilidad. Eso incidió muchísimo también en niveles bajos de inflación, incluso inflación de por debajo de 5% que tuvimos en los primeros meses, según el BCB. En estas últimas semanas ese tipo de cambio se ha acelerado un poco, se ha depreciado un poco, y eso, por supuesto, tuvo incidencia en toda la cadena de producción, impactando los precios. Eso es innegable. Pero también pues tiene que ver con factores ligados a problemas globales de cadenas de suministro, a alzas importantes en la mayoría de los precios de la materia prima, producto del conflicto en Ucrania, y eso por supuesto también nos termina afectando, porque recuerda que Venezuela tiene niveles de importación equivalentes alrededor a 25 puntos del PIB. Entonces nosotros tenemos una dependencia importante al tema de las importaciones, y por lo tanto el contexto internacional también nos afecta, ¿no? Entonces creo que esos dos factores es lo que explica un poco lo que está ocurriendo en términos de inflación. Sin embargo, yo creo que hay que destacar, yo soy un poco, no llego todavía a afirmar en una aceleración importante de la inflación, y te voy a explicar por qué, porque creo que el dato relevante es la tasa no mensual, sino la tasa anual, los últimos 12 meses. Por lo menos para los economistas esa es la tasa relevante, y allí seguimos viendo un descenso. Entonces yo creo que al final hay que ver un poco cuál va a ser el punto en que esa tasa anual se estanque, se detenga o ya cueste más su reducción. Pero te pongo un dato, y a las personas que nos oyen a esta hora. O sea, el año pasado en diciembre esa tasa anual llegó a 686%. Para el observatorio, ¿no? la interanual, es decir, mayo a mayo fue de 151. Bueno, entonces ahí tienes el tema. Justamente tú me acabas de responder. Cuando yo comparo mayo y contra ese diciembre que tuvimos allí, que es la 12 meses, tú ves la desaceleración. Esa para mí es la tasa relevante. Es la tasa que de verdad importa, es decir, donde estamos viendo el descenso. Esas variaciones mensuales, obviamente hay mucha estacionalidad, hay mucha variabilidad también allí. Creo que lo que hay que mirar es esa tasa anual y observar, bueno, cuando llegue el momento, la verdad que no lo sé, con honestidad, en el que probablemente su reducción cueste más o se detenga, ¿no? Entonces ahí yo creo que pudiéramos hablar de que, bueno, pareciera que la política que está llevando a cabo el gobierno para intentar reducir la inflación como que ha llegado a su límite. En este momento me parece prematuro afirmar eso. Claro. Ahora, Asdrúbal, para entenderlo, contener en este momento la inflación y claro, con las variables internas, independientemente de lo que impacte lo que ocurre fuera, pero dentro de qué depende de, uno, me imagino esa inyección de divisas al mercado que se ha venido haciendo. Dos, me imagino que será un buen momento para aprovechar
para ello el aumento del precio del petróleo. No sé si tres, permitir que la economía, caramba, pues regule los precios por su dinámica natural. No sé si algún otro factor. ¿Cómo se contiene una inflación internamente? De nuevo, más allá de los elementos externos que no se pueden controlar, que no son variables que dependan de uno, ¿no? Mira, lo que ha hecho el gobierno, digamos, para mí han sido tres elementos importantes, ¿no? El primero es la actuación del propio gobierno en términos de, bueno, olvidarse, no sabemos hasta cuándo, de los controles. Los controles siguen vigentes en términos legales, pero el gobierno dejó de aplicarlos. Y eso, por supuesto, le dio un poco más de rango de acción al sector privado para poder planificar, para poder llevar a cabo sus actividades, bien sea de producción, comercialización, importación, para poder asumir riesgo y para poder medir un poco la recuperación de la inversión que haga, esa eliminación de control. Entonces fue un factor importante, pero también desde la actuación del gobierno tenemos una acción fiscal mucho más conservadora de la que tuvimos antes, es decir, un gobierno que ha reducido el déficit, un gobierno cuya emisión de bolívares es mucho más limitada, aunque hay que destacar que en estos últimos meses, 2 meses, aumentó un poco, pero sigue siendo bastante más limitada de la que tuvimos en el pasado cuando se generó el ciclo hiperinflacionario. Entonces, ese es un factor, la acción del gobierno desde esa perspectiva, tanto fiscal como desde el punto de vista, vamos a llamarlo, regulatorio. Luego tienes un segundo factor que es la dolarización, que por supuesto, lo hemos comentado acá, se convierte también en un ancla de los precios. O sea, al final, cuando tú dolarizas, cuando ese precio está en dólares, la velocidad a la que pueda subir es mucho más limitada, porque si no la gente no te va a comprar. O sea, al final va a llegar un punto, y por eso yo creo que toda esta subida de precios en dólares empieza a moderarse, se va a contener por un factor de demanda, porque es que tú no puedes incrementar los precios al infinito. Claro. ¿Entiendes? En dólares. Entonces, ese es un elemento de contención. Y el tercer elemento de contención son las importaciones, porque tú permites la entrada de ese producto importado, que es en términos más competitivo que el producto local, y eso hace también que la velocidad de ajustar precios, en el caso, por ejemplo, de los precios más caros, se contenga un poco, y es una especie también de ancla. Esos tres elementos son un poco, ahora, esos tres elementos en estos últimos meses se han trastocado, lo voy a decir rápidamente. Con respecto al primero, un poco lo que comenté, el gobierno aumentó su ejecución de gasto en bolívares, y eso tuvo un poco de incidencia en el tema inflación y tasa de cambio. Ahí tienes un factor de distorsión. El gobierno está tratando de desdolarizar, por lo menos desde el punto de vista transaccional, la economía. La entrada en vigencia del IGTF, la eliminación de la capacidad de transferir en cuentas en divisas dentro del mismo banco, son elementos de distorsión que impactan la dolarización y que por lo tanto también afectan los precios. Entonces ahí también hay una alteración. Y en términos de las importaciones, lo conversamos hace una semana, el gobierno impuso aranceles alrededor de 28% a los productos importados. Eso por supuesto también genera distorsión. Entonces fíjate que los tres elementos de la estrategia del gobierno, digamos que en estos últimos 2 meses se han visto alterados y por lo tanto terminan afectando el tema de los precios y bueno, generan esta presión mensual en los precios que están viendo el Observatorio de Finanzas en su indicador, ¿no? Claro. Asdrúbal Oliveros con nosotros en la agenda económica de la mano de Ecoanalítica. Asdrúbal, también volviendo a los titulares de esta mañana, y por segundo día consecutivo se reporta, y lo hace directamente Reuters, bueno, Eni y Repsol van a poder enviar petróleo venezolano a Europa a partir ya del próximo día mes. ¿Eso se puede ver de una manera distinta, que con buenos ojos esa es una buena noticia o no? Mira, sí, digamos que esto se ha especulado mucho como un relajamiento de sanciones. De hecho, no llega a ser ni siquiera una licencia, es simplemente una especie de autorización. Se hace a través de una carta. De hecho, en muchos casos son, digamos, no son públicas, donde prácticamente le das esa concesión a estas empresas. Creo que ahí tienen que ver principalmente la situación crítica que tiene Europa. Recordemos que Europa tiene una dependencia marcada al
al petróleo y gas ruso. Europa decidió la semana pasada, por los momentos, desprenderse o prohibir las compras de crudo ruso por vía marítima. Todavía queda el elemento de por oleoductos, pero pareciera que también eso ahí va a haber una desconexión, y por lo tanto Europa hoy tiene una crisis energética, eso es innegable. Y esto, teniendo dos empresas petroleras europeas acá que en algo pudieran ayudar a minimizar ese tema, bueno, creo que en ese contexto se enmarca el otorgamiento de esta autorización, ¿no? De esta autorización, que además no necesariamente representa flujo de caja para el gobierno, porque como lo hemos explicado, el gobierno ha vendido crudo todos estos meses, no le ha pagado por el tema sanciones a sus socios, y por lo tanto tiene una deuda con esos socios. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que ese envío de ese crudo, en el caso que se dé, va a ir contra la reducción de esa deuda, ¿no? Entonces yo voy mandando el crudo y voy pagando un poco el tema de la deuda. Eso es un punto también importante para el gobierno, porque bueno, reduce un poco su pasivo, y no es descabellado, no está del todo claro, Román, pero no es descabellado que ocurran también, donde el gobierno se puede beneficiar, intercambio, es decir, donde yo probablemente mande crudo, ¿verdad? Y reciba a cambio a lo mejor diésel o algunos aditivos, ¿entiendes? Que necesito. Entonces eso también es favorable, eso ocurría en el pasado, pero bueno, por el tema de las sanciones fue eliminado, fue prohibido, y entonces fue un poco cuando el gobierno se tuvo que dirigir a Irán, a apoyarse en Irán para poder seguir manteniendo la estructura de refinación y de producción de gasolina que existe acá en Venezuela. Pero eso pudiera, lo que pasa es que esos montos también, este es el otro factor que hay que entender, los montos que puedan manejar estas dos empresas son bajos, son limitados. Entonces, no necesariamente representa un elemento de flujo de caja, pero creo que sí es un punto positivo, pero creo que está más pensado no tanto en aliviar a Venezuela, sino en aliviar el problema que tiene Europa en este momento con respecto al tema energético. Entiendo perfectamente. Asdrúbal Oliveros con nosotros. Tenemos 2 días de un seriado, hoy será el tercero. Bueno, ¿qué buscamos con expertos? Que ya hemos tenido 2 en materia económica y desde diferentes áreas. Bueno, que hagan recomendaciones a la gente. El lunes conversamos, por ejemplo, con Rosa María Rey, de IESA, entre otros, y nos hablaba, entre las recomendaciones que hacía, decía sí, bueno, elabore usted un presupuesto, tenga claro sus costos fijos y variables, elimine lo que pueda eventualmente eliminar. Si se va por el emprendimiento, pues bueno, hágalo moderadamente desde casa para que no incurra en un gasto adicional. Y bueno, decía, es una buena idea educarse, invertir sobre todo en este mundo digital, en la formación. Eso lo dijo el lunes. Ayer martes conversamos con Gustavo Pulido Medina, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Decía, claro, desde su perspectiva bursátil, decía, primero tenga cuidado dónde invierte y cómo invierte. Y segundo, analice muy bien antes de comprar. ¿Qué recomendaciones pudieras hacer a la gente para nuestra audiencia, Asdrúbal? Algunas que puedan ser aprovechadas por la inmensa mayoría, claro, entendiendo las distintas capacidades económicas de cada quien, pero ¿qué recomendación hacer en un momento como este? Sí, efectivamente, Román, un tema complejo. Mira, yo te diría que hoy por hoy, con esto que hemos conversado, y lo voy a llevar allí al tema inflación, lo que nosotros notamos es una gran distorsión en los precios. Entonces, ¿eso qué significa? Que también el consumidor tiene que jugar a su favor con esa distorsión. ¿Qué quiero decir con esa distorsión? Que hay mucha variabilidad entre el precio más bajo y el precio más alto. Con lo cual, el consumidor, y yo creo que la mayoría lo está haciendo, pero lo recalco, el consumidor tiene que estar permanentemente comparando, buscando, no irse con la primera opción, porque es muy probable que si camina un poco más, que si busca un poco más, hay un precio un tanto más barato del primero que consiguió. Claro. Entonces eso es importantísimo, especialmente en 2 rubros clave para la gente: alimentos y salud, y sobre todo en salud. La distorsión de los precios de salud es impresionante, no tanto en medicina, sino en servicios. Es decir, lo que tú puedes pagar por una consulta en una clínica y versus otra, es impresionante la diferencia, y también en servicios como un examen
examen médico, un perfil 20, una tomografía, o sea, también el diferencial de precios es muy grande. Entonces creo que hay que comparar, hay que buscar, digamos, para justamente en línea con lo que dijo Rosa, poder ceñirse a ese presupuesto y poder gastar lo menos posible, que es un poco hoy el gran problema que tiene la gente, ¿no? En términos de ingresos limitados. El segundo punto yo creo que es muy importante en función de las habilidades y de lo que puedan hacer las personas, también pensar en obtener ingresos extras. En el caso de que usted esté en un empleo formal, ¿no? Que no es la mayoría hoy en Venezuela, la mayoría está en la informalidad, pero en el caso de que usted en un empleo formal, usted debería buscar a lo mejor algo alternativo. Si sabe hacer tortas, si sabe, si aprendió un idioma, a lo mejor se puede poner a dar clase, o sea, hacer algo porque obviamente eso puede generar un nivel de ingreso adicional que ayuda. Si usted está en la informalidad, es importante también, de alguna forma, tratar de llevar un orden, ¿no? No necesariamente en un Excel, a lo mejor mucha gente no tiene acceso a eso, pero sí por lo menos una hoja donde usted tenga un poco claridad de ingresos, gastos. Yo creo que también es muy importante controlar los gastos fijos, es decir, cualquier negocio, cualquier idea que usted se meta, evite tener unos costos fijos elevados. ¿Por qué? Porque los costos fijos usted los tiene que pagar, venda o no venda. Claro. Por eso se llaman costos fijos. Claro. ¿Entiendes? O sea, al Claro. final, si yo alquilo un local para vender tortas y me emociono, pero resulta que no vendo las tortas, el local tiene que pagarlo, el alquiler lo tiene que pagar. Entonces, a veces es mejor empezar por tu casa y le viendo tonta en casa, veo cómo me va y después es que me planteo el tema del local. Entonces, el tema del control de los costos fijos, de los gastos fijos, es muy, muy importante en estas etapas tempranas de emprendimiento. Y por último, creo que también le recomendaría a todos esos emprendedores, a todas esas personas que están iniciando algún proyecto, por muy pequeño que sea, y es que en las primeras etapas reinviertan todo en el negocio. Uno de los grandes errores que se comete es que cuando ese negocio empieza a dar resultados, me agarro el dinero, como dice uno literalmente, me lo echo encima. Es importante para que el negocio crezca, se fortalezca, que lo que voy ganando lo voy reinvirtiendo en su mayoría para potenciar el crecimiento del negocio. Asdrúbal, un fuerte abrazo. Gracias por este tiempo. No vale a ustedes. Saludos. Buenos días. Igualmente, buen día. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica, con nuestra agenda económica de cada semana. 7:28 minutos. Permítame en publicidad hablarles de Mapfre, tu familia.